perseguidos pero no vencidos, cuando ser fiel a Dios cuesta, pero vale la pena. ¿Alguna vez te han juzgado, rechazado o aislado por creer en algo con todo tu corazón? ¿Has sentido que ir contra la corriente por tus valores te deja solo? En este episodio de la Biblia, ayer y hoy, viajaremos al corazón de una de las verdades más fuertes del Evangelio. Seguir a Jesús no siempre es cómodo, pero es poderoso. Hoy hablaremos de la persecución que enfrentaron los apóstoles después de la resurrección de Cristo. Ellos no solo predicaban un mensaje, vivían una verdad que transformaba el mundo, aunque eso significara enfrentar cárceles, golpes y desprecio. A través de esta historia, exploraremos qué significa vivir una fe valiente hoy, en un mundo donde aún muchos son rechazados por amar a Dios. Quédate con nosotros hasta el final, porque entenderás que no estás solo, y que si has sido perseguido, criticado o callado por tu fe, estás caminando la misma senda que caminaron los discípulos. Y que Jesús mismo prometió acompañarte hasta el final. Después del poder, vino el precio. La historia de los apóstoles después del Pentecostés no comienza con miedo, comienza con fuego. Ese fuego que descendió como lengua sobre ellos no era simbólico, era real. Era poder. Era impulso. Era el cumplimiento de la promesa de Jesús: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Pero lo que no muchos dicen es que ese poder tenía un precio. El mismo Pedro que antes negó a Jesús por miedo, ahora se para ante multitudes, ante sacerdotes, ante enemigos, y habla con una autoridad que no venía de él. La gente no podía entenderlo. ¿Cómo es que estos hombres, sin estudios, sin influencia, sin riqueza, predicaban con tanta verdad que hacían temblar a los poderosos? Y la respuesta era una sola: Jesús resucitado vive en ellos. Pero pronto la fama trajo oposición. Las autoridades no podían permitir que su mensaje siguiera creciendo. Los arrestaron. Les ordenaron que dejaran de hablar en ese nombre. Que se callaran. Y ellos, con una valentía que no venía de este mundo, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Golpes, cárceles y milagros. Las manos que un día sanaban, ahora eran encadenadas. Las bocas que predicaban libertad, ahora eran golpeadas. Los pies que caminaban llevando el Evangelio, eran arrastrados por el suelo de una prisión. Pedro, Juan, Esteban, Pablo, Felipe, Santiago, todos vivieron el precio de seguir a Jesús. No era una historia de éxito fácil. No era Dios me bendijo y todo fue perfecto. Era una historia real. Dolorosa. Sagrada. En el libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles son azotados públicamente por hablar en el nombre de Jesús. Azotados. Y sin embargo, cuando salen del lugar, no lo hacen llorando, ni maldiciendo, ni renunciando. La Biblia dice que salieron gozosos, sí, gozosos, por haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre de Jesús. ¿Quién reacciona así hoy en día? Hoy, muchos renuncian por una crítica. Se apartan por un comentario. Se avergüenzan por una burla. Pero aquellos hombres eran perseguidos y seguían predicando. Y en medio de la persecución, Dios actuaba. Ángeles abrían cárceles. Oraciones derrumbaban cadenas. El Espíritu Santo fortalecía sus corazones. Las autoridades no sabían cómo detenerlos, porque no estaban luchando contra hombres, estaban luchando contra el poder de Dios. Y mientras más los golpeaban, más fuerte se escuchaba su mensaje. Cuando predicar se vuelve un crimen. Hubo un tiempo, y todavía lo hay en muchas partes del mundo, donde predicar no era un derecho, sino un riesgo. Donde abrir la boca para hablar de Jesús era firmar una sentencia. Un crimen. Una amenaza para el sistema. Un desafío al poder de turno. Y aún así, los apóstoles no callaron. En el libro de los Hechos, capítulo 5, los apóstoles son arrestados por predicar en el nombre de Jesús. Las autoridades religiosas están furiosas. Les habían ordenado expresamente que no hablaran más de ese nombre. Pero Pedro se levanta, valiente, y dice con firmeza: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué declaración tan poderosa! Una frase que retumba a lo largo de la historia, que incomoda a los cobardes y fortalece a los valientes. Hoy, en pleno siglo XXI, no necesitas estar en una cárcel romana para experimentar esa tensión. Hoy también predicar incomoda. Hoy también hablar del pecado molesta.
Hoy también anunciar la verdad puede costarte amigos, reputación, redes sociales, trabajo, incluso tu vida en algunos países. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando el evangelio ya no es popular? Cuando hablar de Jesús ya no da likes, sino críticas. Los apóstoles sabían lo que estaba en juego. No hablaban por fama, ni por seguidores, ni por visitas a sus sinagogas. Hablaban porque el fuego del Espíritu dentro de ellos no los dejaba en silencio. Y cuando los llevaron ante el concilio, y los acusaron de llenar a Jerusalén con la doctrina de Cristo, Pedro no se disculpó. No bajó la cabeza. No editó su mensaje. Lo proclamó más fuerte. Hoy vivimos en un mundo donde muchos ajustan la verdad para que no moleste. Donde se predica un evangelio sin cruz, una gracia sin arrepentimiento, un Cristo sin poder. Pero los apóstoles sabían que si el mensaje no incomoda, no transforma. Y si no transforma, no salva. Por eso lo predicaban, aunque les costara la vida. La fe que florece en medio del dolor. Los apóstoles fueron azotados, humillados, golpeados públicamente por predicar en el nombre de Jesús. Pero lo más increíble no fue que sobrevivieran. Lo más asombroso fue su reacción. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. ¿Gozosos? ¿Después de ser golpeados? ¿Después de la sangre y el desprecio? Sí, gozosos. Porque su fe no estaba atada a las circunstancias. No dependía de un aplauso. No buscaba la comodidad. Era una fe forjada en fuego, templada en el Espíritu, alimentada por la convicción. Ellos sabían que sufrir por Cristo no era una maldición, era un privilegio. Y eso nos confronta. Porque muchas veces, cuando la vida se pone dura, nuestra fe se debilita. Cuando las cosas no salen como queremos, dudamos de Dios. Cuando sufrimos, nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? Pero la fe verdadera no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo va mal y aún así decides creer. Hoy, quizás no estás en una cárcel. Pero tal vez estás atravesando una temporada donde te duele el alma. Tal vez perdiste algo o a alguien. Tal vez todo en tu vida parece decirte que Dios no está. Pero ahí, justo ahí, es donde tu fe puede florecer. Porque la fe auténtica nace en medio del dolor, crece en medio del silencio, y se afirma cuando no hay respuestas, pero sigues confiando. Los apóstoles fueron golpeados físicamente. Hoy, muchos son golpeados emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Pero si tu fe está en Cristo, no hay golpe que pueda robarte la alegría del reino. Ellos no dejaron de predicar. Y tú, no dejes de creer. El Evangelio imparable. ¿Sabes qué fue lo más poderoso de toda esta historia? No fue que los apóstoles sobrevivieron. No fue que escaparon. Ni siquiera que sanaron sus heridas. Lo más poderoso fue esto. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. No cesaban. Después de la cárcel. Después de los azotes. Después del juicio público. Después de la humillación. No cesaban. Eso es el Evangelio. No es solo un mensaje bonito para tiempos de paz. Es una verdad que sigue avanzando, aunque el mundo lo rechace. Es un fuego que no se apaga. Una esperanza que no muere. Una verdad que resiste golpes, burlas, abandono y persecución. Y aquí estamos. 2000 años después. Y todavía se predica. Todavía se cuenta. Todavía se escucha en cárceles, hospitales, aldeas, ciudades, canales de YouTube, podcast, parques y plazas. El Evangelio sigue. ¿Por qué? Porque no se trata de los mensajeros. Se trata del mensaje. No se trata de quién lo dice. Se trata de lo que se dice. Jesús vive. Jesús salva. Jesús perdona. Jesús transforma. Jesús es real. Y no importa cuántas veces el mundo intente silenciarlo. Él sigue hablando. Hoy, tú y yo tal vez no estamos siendo perseguidos como Pedro y Juan. Tal vez no nos han azotado. Pero el mundo moderno tiene otras formas de callar tu fe. Te dirán que creas en ti, pero no hables de Jesús.
Te dirán que respetan todas las creencias, menos la tuya. Te ofrecerán fama, pero a cambio de tu silencio. Te dirán, haz lo que quieras, pero no menciones su nombre. Y es ahí donde debes decidir. ¿Seré como los apóstoles que salieron con gozo y siguieron predicando? ¿O me quedaré callado para evitar el rechazo? Porque hoy, más que nunca, necesitamos cristianos que no cesen. Que no cesen de amar. Que no cesen de perdonar. Que no cesen de servir. Que no cesen de hablar de Jesús con su vida. Los apóstoles fueron perseguidos. Pero eso no los detuvo. ¿Y tú, que has conocido el amor de Cristo, vas a permitir que el miedo te detenga? El Evangelio es imparable, cuando tú decides ser parte del movimiento. No todos están llamados a predicar con un micrófono. Pero todos estamos llamados a predicar con nuestra vida. Así como los apóstoles brillaron en la oscuridad de su tiempo, tú puedes serlos en esta generación. No calles. No te rindas. No retrocedas. Porque aunque el mundo grite, Dios sigue susurrando en los corazones dispuestos. Y donde haya uno que crea, habrá una llama que el mundo no podrá apagar. Oración final, dame valor para no callar. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con el corazón conmovido. Después de escuchar cómo tus apóstoles enfrentaron la oscuridad y no se apagaron. Cómo sufrieron y no retrocedieron. Cómo fueron golpeados y aún así salieron con gozo. Con gozo por haber sido considerados dignos de sufrir por tu nombre. Y yo, Señor, a veces me callo por miedo. A veces me escondo por vergüenza. A veces me distraigo y olvido que tengo una misión en este mundo. Perdóname por cada vez que me acobardé. Por cada momento en que preferí el aplauso del mundo al llamado de tu voz. Hoy te pido, Espíritu Santo, lléname de la misma valentía que llenó a Pedro, a Juan, a Esteban, a Pablo. Y a tantos que, aún perseguidos, no cesaron. Pon en mi boca palabras de vida. Pon en mis manos actos de compasión. Pon en mis pies pasos firmes hacia donde tú me llames. No quiero ser famoso. No quiero ser aceptado. Solo quiero ser fiel. Fiel a ti. Fiel a tu palabra. Fiel hasta el final. Aunque el mundo me critique. Aunque me quede solo. Aunque tenga que llorar en secreto. Aunque mi voz tiemble o me tiemble el alma. Yo no quiero callar. Hazme valiente, Jesús. Hazme firme. Hazme verdadero. Hazme uno más de esos que tú levantas en medio de la persecución. Uno más de esos que dicen: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Gracias por haberme encontrado. Gracias por confiarme tu mensaje. Y gracias porque, a pesar de todo, tú sigues conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.